¿Sabías que miles de millones de bacterias viven dentro de tu intestino y que muchas de ellas pueden estar influyendo en tu digestión, tu sistema inmunológico, tu energía e incluso en tus antojos? Lo más sorprendente es que pequeños cambios en tu alimentación y en tus hábitos diarios pueden transformar por completo ese ecosistema invisible. Muchas personas creen que para tener un intestino sano, basta con tomar un probiótico de vez en cuando o comer un yogur. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que la salud intestinal depende de mucho más que eso. Se trata de alimentar correctamente a las bacterias beneficiosas, aumentar la diversidad de microorganismos y evitar aquellos hábitos que dañan este delicado equilibrio. Hoy descubrirás 6 estrategias respaldadas por la ciencia que pueden ayudarte a mejorar tu microbiota, fortalecer tu sistema digestivo y favorecer una mejor salud en general. Algunas son muy sencillas y probablemente puedas empezar hoy mismo. Pero presta mucha atención, porque uno de estos consejos suele ser ignorado por la mayoría de las personas y podría estar saboteando todos tus esfuerzos sin que lo sepas. 1. Alimenta a las bacterias buenas, no solo a tu estómago. Cuando pensamos en nuestra alimentación, normalmente nos preocupamos por las calorías, las proteínas o las grasas. Pero casi nadie piensa en alimentar a los verdaderos habitantes de nuestro intestino. Los científicos llaman MACs, o carbohidratos accesibles para la microbiota, a ciertos tipos de fibra que nuestras bacterias utilizan como alimento. No todos los carbohidratos sirven para este propósito. Los que realmente benefician a la microbiota son principalmente las fibras presentes en alimentos de origen vegetal. Cuando estas bacterias fermentan esa fibra, producen unas sustancias llamadas ácidos grasos de cadena corta, consideradas uno de los compuestos más importantes para mantener un intestino saludable. Estos ácidos ayudan a fortalecer la barrera intestinal, reducen la inflamación, favorecen un mejor funcionamiento del sistema inmunológico e incluso parecen influir positivamente sobre el cerebro y el estado de ánimo. Ahora piensa por un momento. Cada vez que desayunas, almuerzas o cenas, tú comes. Pero, ¿también comen las bacterias que viven dentro de ti? Si la respuesta es no, esas bacterias beneficiosas comienzan a disminuir, mientras que otras menos favorables pueden ganar terreno. Los mejores alimentos para alimentar a la microbiota incluyen verduras, frutas, legumbres, avena, semillas, frutos secos y cereales integrales. Mientras mayor sea la variedad de plantas que consumas durante la semana, mayor será también la diversidad de bacterias beneficiosas que podrás desarrollar. Y aquí aparece otro concepto muy importante: los prebióticos. Los prebióticos son fibras especiales que sirven de alimento para las bacterias buenas. No son bacterias, sino el combustible que necesitan para crecer. Por eso muchos especialistas recomiendan no obsesionarse únicamente con los probióticos, sino también asegurarse de consumir suficientes prebióticos cada día. Incluso algunos nutrientes como los ácidos grasos omega 3 parecen favorecer indirectamente el crecimiento de bacterias beneficiosas. Otro beneficio poco conocido de la fibra es que ayuda a mejorar el tránsito intestinal, aumentando el volumen de las heces y facilitando evacuaciones más regulares. En otras palabras, una dieta rica en fibra no solo alimenta a la microbiota, sino que también mejora el funcionamiento general del aparato digestivo. Un consejo muy práctico: cuando prepares tu plato, míralo durante unos segundos y pregúntate: ¿cuántos alimentos vegetales diferentes hay aquí? Si siempre comes las mismas verduras o las mismas frutas, prueba a incorporar una nueva cada semana. La variedad parece ser uno de los factores más importantes para construir una microbiota fuerte y diversa. Antes de continuar, si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor cómo funciona tu cuerpo, sin mitos ni complicaciones, aprovecha para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Cada semana, compartimos información basada en evidencia científica explicada de forma sencilla, para ayudarte a cuidar tu salud desde la alimentación. Y ahora sí, pasemos al segundo consejo, porque probablemente sea uno de los más malinterpretados. 2. Los probióticos son visitantes, no residentes permanentes. Existe una idea muy extendida de que cuando tomamos un probiótico, esas bacterias llegan al intestino y se quedan allí para siempre. Pero la realidad es bastante diferente. La mayoría de los probióticos actúan como visitantes temporales. Pasan por nuestro sistema digestivo durante un tiempo, realizan funciones beneficiosas y luego desaparecen. Aunque su estancia sea temporal, eso no significa que sean inútiles. Mientras están presentes, pueden ayudar a reforzar la barrera intestinal, disminuir la inflamación, colaborar con el sistema inmunológico, e incluso ocupar espacio que de otro modo podría ser aprovechado por bacterias menos beneficiosas. La mejor forma de obtener probióticos suele ser mediante alimentos fermentados. Entre los más conocidos encontramos yogur con cultivos vivos, kéfir, chucrut,
kimchi, natto, kombucha sin pasteurizar, pepinillos fermentados naturalmente. Aquí aparece un detalle muy importante. Muchos productos del supermercado parecen fermentados, pero realmente no lo son. Por ejemplo, algunos pepinillos simplemente han sido conservados en vinagre. Aunque tengan un sabor parecido, no contienen microorganismos vivos. Lo mismo ocurre con algunas kombuchas pasteurizadas. El proceso de pasteurización elimina prácticamente todas las bacterias beneficiosas. Por eso conviene leer siempre las etiquetas y buscar expresiones como cultivos vivos, fermentación natural, sin pasteurizar. Otro aspecto que muchas personas desconocen es que no todos los probióticos funcionan igual para todas las personas. Cada microbiota es única. Un alimento fermentado que beneficia enormemente a una persona puede no producir el mismo efecto en otra. Por eso conviene introducirlos poco a poco y observar cómo responde el organismo. Si un determinado alimento fermentado provoca molestias intensas, gases excesivos o dolor abdominal persistente, puede ser buena idea reducir la cantidad o probar con otra opción diferente. También es importante ser paciente. La microbiota necesita tiempo para adaptarse. Los cambios importantes no suelen aparecer en 1 o 2 días. Muchas investigaciones muestran que pueden pasar varias semanas antes de observar mejoras consistentes en la digestión y en el equilibrio intestinal. Y aquí hay otro error muy frecuente. Alguien decide empezar una alimentación saludable y de un día para otro, multiplica por 5 el consumo de fibra y alimentos fermentados. El resultado suele ser hinchazón, gases y molestias digestivas. No porque esos alimentos sean malos, sino porque las bacterias empiezan a fermentar una cantidad mucho mayor de fibra de la que estaban acostumbradas. La mejor estrategia es aumentar el consumo de forma gradual. De esta manera, tanto tu intestino como tu microbiota tendrán tiempo para adaptarse sin generar molestias innecesarias. 3. No vivas en un ambiente completamente estéril. Durante gran parte de la historia de la humanidad, las personas convivían diariamente con una enorme variedad de microorganismos presentes en el suelo, las plantas, los animales y el entorno natural. Hoy vivimos en un mundo mucho más limpio, pero también mucho más esterilizado. Aunque mantener una buena higiene sigue siendo fundamental, algunos investigadores creen que la reducción extrema del contacto con microorganismos ambientales podría estar disminuyendo la diversidad de nuestra microbiota. De hecho, diversos estudios han observado que los niños que crecen en ambientes rurales o en granjas suelen presentar menos alergias y ciertos problemas inmunológicos que aquellos criados en ambientes excesivamente esterilizados. Esto no significa que debas dejar de lavarte las manos o abandonar las medidas básicas de higiene. Lo importante es encontrar un equilibrio. Pasar más tiempo al aire libre, caminar por parques, realizar actividades en contacto con la naturaleza, cuidar un jardín o simplemente disfrutar de espacios verdes puede favorecer una mayor exposición a microorganismos beneficiosos del ambiente. También conviene evitar el uso excesivo de productos antibacterianos cuando no son realmente necesarios. El jabón común suele ser suficiente para la higiene diaria. Nuestro sistema inmunológico necesita aprender constantemente a diferenciar entre amenazas reales y microorganismos inofensivos. Y parte de ese aprendizaje ocurre precisamente gracias al contacto con el entorno. En otras palabras, vivir con una higiene razonable es saludable. Intentar eliminar todos los microorganismos que nos rodean probablemente no lo sea. 4. Reduce los alimentos ultraprocesados que favorecen la inflamación. Si las bacterias beneficiosas pudieran recorrer un supermercado moderno buscando comida saludable, probablemente encontrarían más obstáculos que opciones. Gran parte de los productos disponibles hoy contienen largas listas de ingredientes industriales que hace apenas unas décadas ni siquiera existían. Diversas investigaciones sugieren que algunos aditivos presentes en alimentos ultraprocesados pueden alterar el equilibrio de la microbiota intestinal. Entre ellos se encuentran ciertos emulsionantes, colorantes, conservantes y algunos edulcorantes artificiales. Esto no significa que un alimento procesado ocasional vaya a destruir tu salud. El problema aparece cuando este tipo de productos constituye la mayor parte de la alimentación diaria. Una dieta rica en ultraprocesados puede favorecer un ambiente donde prosperen bacterias menos beneficiosas, aumentando la inflamación y debilitando la barrera intestinal. Por el contrario, una alimentación basada principalmente en alimentos frescos aporta fibra, vitaminas, minerales y miles de compuestos vegetales que favorecen una microbiota mucho más diversa. Uno de esos grupos de compuestos son los polifenoles. Los polifenoles poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, además de servir como alimento para determinadas bacterias beneficiosas.
Puedes encontrarlos en alimentos como frutos rojos, arándanos, moras, uvas, té verde, cacao puro, aceite de oliva virgen extra, cebolla, manzana, granada. Otro nutriente que vuelve a aparecer es el omega 3, presente especialmente en pescados grasos como el salmón, las sardinas y la caballa, además de semillas de lino y nueces. Cada pequeño cambio cuenta. Cambiar una bebida azucarada por agua. Elegir fruta en lugar de un postre ultraprocesado. Agregar una ensalada al almuerzo. Con el tiempo, estas pequeñas decisiones pueden producir una gran diferencia en la salud intestinal. 5. Usa los antibióticos únicamente cuando sean realmente necesarios. Los antibióticos han salvado millones de vidas y siguen siendo una de las herramientas más importantes de la medicina moderna. Sin embargo, también tienen un efecto secundario poco conocido. Cuando tomamos un antibiótico, especialmente uno de amplio espectro, este no distingue entre bacterias perjudiciales y bacterias beneficiosas. Como consecuencia, parte de la microbiota intestinal puede verse afectada. Algunas investigaciones indican que un solo tratamiento antibiótico puede reducir significativamente la diversidad bacteriana del intestino, y en algunas personas, la recuperación completa puede tardar semanas o incluso meses. Por supuesto, esto no significa que debas evitar un antibiótico cuando un profesional sanitario lo considera necesario. Las infecciones bacterianas deben tratarse correctamente. El verdadero problema es el uso innecesario, la automedicación o el consumo de antibióticos para enfermedades virales, donde simplemente no funcionan. La mejor estrategia siempre será la prevención. Dormir bien. Mantener una alimentación rica en frutas, verduras y fibra. Realizar actividad física. Reducir el estrés. Consumir regularmente alimentos fermentados si los toleras bien. Todo esto ayuda a mantener un sistema inmunológico más fuerte y puede disminuir el riesgo de algunas infecciones. 6. Evita comer cuando el estrés controla tus decisiones. ¿Alguna vez llegaste a casa después de un día difícil y, sin tener demasiada hambre, terminaste buscando papas fritas, galletas, helado o cualquier comida reconfortante? No eres el único. Existe una comunicación constante entre el cerebro y el intestino, conocida como el eje intestino-cerebro. Cuando estamos sometidos a estrés intenso, ansiedad o emociones negativas, esa comunicación puede alterarse. El estrés aumenta la producción de determinadas sustancias que afectan la barrera intestinal, modifican la microbiota y favorecen un entorno menos saludable. Al mismo tiempo, solemos sentir antojos de alimentos ricos en azúcar, grasas y productos ultraprocesados. Es una combinación que puede terminar alimentando precisamente a las bacterias que menos nos benefician. La próxima vez que sientas un deseo urgente de comer, haz una pausa de apenas 30 segundos. Pregúntate, ¿tengo realmente hambre o estoy intentando calmar una emoción? Solo esa pequeña pausa puede ayudarte a tomar una decisión mucho más consciente. Si descubres que el estrés es el verdadero problema, prueba otras estrategias antes de abrir la despensa. Salir a caminar unos minutos, escuchar música, respirar profundamente durante un par de minutos, hablar con un familiar o un amigo, practicar meditación o simplemente alejarte unos instantes del problema. Dormir lo suficiente también juega un papel enorme. La falta de sueño altera las hormonas relacionadas con el apetito, aumenta los antojos y también afecta negativamente a la microbiota intestinal. En otras palabras, descansar bien no solo mejora tu energía, también puede ayudarte a cuidar tu intestino y facilitar una alimentación más saludable. La salud intestinal no depende de un único alimento milagroso ni de un suplemento mágico. Es el resultado de cientos de pequeñas decisiones que repetimos cada día. Consumir más fibra. Variar las frutas y verduras. Incluir alimentos fermentados de calidad. Reducir los ultraprocesados. Utilizar antibióticos únicamente cuando sean necesarios. Dormir mejor. Controlar el estrés. Y mantener un estilo de vida que favorezca una microbiota diversa. Lo más interesante es que tu microbiota responde con rapidez a los cambios. Nunca es tarde para empezar. Incluso pequeñas mejoras sostenidas durante semanas o meses pueden transformar el equilibrio de las bacterias que viven dentro de ti y, con ello, beneficiar tu digestión, tu sistema inmunológico, tus niveles de energía e incluso tu bienestar general. No intentes cambiar absolutamente todo desde mañana. Empieza con un solo hábito. Después añade otro. Y luego otro más. Porque cuando esos pequeños cambios se mantienen en el tiempo, los resultados suelen ser mucho mayores de lo que imaginamos. Si este video te resultó útil, deja un me gusta y suscríbete al canal para seguir descubriendo información clara, práctica y basada en evidencia sobre nutrición y salud. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Cuál de estos 6 consejos
vas a empezar a aplicar primero. ¿Ya haces alguno de ellos o hay alguno que te sorprendió? Tu experiencia puede ayudar a muchas otras personas que también están buscando mejorar su salud desde adentro.